Ya está pronta Bea Martínez en el móvil, Vero. Exactamente, así que con ella ya vamos a comenzar a hablar con Mónica Pujada, justamente, que es con quien vamos a estar echando un poco de luz acerca del tema vacunación en los niños menores, que es una temática que preocupa, siendo que mañana ya comienza efectivamente. Sí. En este contexto récord de casos nuevos diarios y también de casos activos, mañana comienza la vacunación para niños de entre 5 y 11 años. Beatriz está entonces con la información. Adelante, Bea. Sí, chicas, estamos frente al Pereira Rosell, que mañana va a comenzar también aquí la inoculación. Aquí también se va a vacunar a los niños entre 5 y 11 años. Y como ustedes decían, estamos con la doctora Mónica Pujadas para que nos explique sobre esta vacunación, aquellas dudas que tengan los padres de si vacunarlo o no, la importancia de esta vacunación y la situación sanitaria hoy en cuanto al COVID en niños. Primero, Mónica, buen día. Esta cifra que daba el gobierno ayer, Salinas, de cuántos niños ya se habían anotado, más de 100.000, ¿cómo la ven? ¿Es poca o estamos bien, comenzamos bien? Creo que estamos comenzando bien. Hay que recordar que esto, siempre que arrancamos campañas en estas épocas no es fácil, pero creo que es fundamental poder saber que la vacunación en niños está enmarcada en lo que es la campaña y la estrategia de vacunación que viene siendo exitosa, ¿verdad?, en nuestro país para toda la población. ¿Y por qué hay que considerar y por qué recomendamos tan enfáticamente que se vacunen los niños de 5 a 11 años? Primero porque, como todos sabemos, ellos han sufrido cambios en lo que hace la presentación, en los casos clínicos que estamos viendo ahora de niños, son mucho más que cuando al principio de la pandemia, ¿verdad? Y por otro lado, la vacuna está destinada principalmente a su propia protección individual para evitar que se contagien, que se enfermen y que dentro de esa gama de enfermedad que pueden tener tengan también casos graves, ¿verdad? Además de que también está destinada a mitigar el impacto que tiene en esta población todo lo que hace a la interrupción de los procesos educativos, ¿verdad? Entonces, poder avanzar hacia la vacunación nos va a implicar minimizar el riesgo, digamos, de que estos niños se enfermen y por lo tanto también que hagan la vida lo más normal posible. Hay que recordar que no es obligatoria, los padres están consultando, ¿tienen muchas dudas? Están consultando y es muy bueno que así sea porque creo que es importante y por eso agradezco a ustedes esta oportunidad de poder dar información. Hay que saber que esta vacuna es una vacuna adaptada especialmente para esta edad pediátrica con la tercera parte, digamos, del antígeno, del producto que se le coloca para poder generar la inmunidad. Está probada suficientemente su seguridad y su efectividad. Incluso ya esta plataforma que se va a aplicar en Uruguay es la que se está utilizando en Estados Unidos y ya han comunicado, por ejemplo, que en más de 8 millones de niños, de dosis administradas en niños, los datos de seguridad son muy, muy buenos, hay muy poquitos efectos adversos, ninguno grave, y por otro lado se está ya demostrando la efectividad para disminuir complicaciones que puede tener COVID, como por ejemplo el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que es un síndrome que puede darse después de cursar una infección tanto sintomática como asintomática y que inflama, por ejemplo, varios órganos y sistemas, dentro de ellos el corazón. Bueno, hay buenos datos recientemente publicados de que con la vacunación se está logrando efectivamente disminuir ese riesgo de complicaciones de COVID. Hay que recordarle a los padres que igual tienen que firmar. Sí, los padres se les va a pedir, digamos, la autorización, igual que las vacunas de los adultos, en este caso para sus hijos. Es muy importante que puedan, digamos, por un lado, ir seguros a la vacunación y por otro lado, tener bien claro de cuál es el beneficio, ¿verdad? Porque se ha dicho también como que, bueno, ¿por qué si los niños se enferman poco hay que vacunarlos? Bueno, primero hay que tener el concepto de que no es que se enfermen poco, de que ha ido cambiando la participación de los niños en la cantidad de casos, y más en este momento, ¿verdad?, en que estamos viviendo un aumento tan significativo de contagios. Y por otro lado, también ha cambiado lo que ha sido la dinámica de la transmisión. Inicialmente los niños era muy poco frecuente que contagiaran, ¿verdad?, o que fueran casos índices, o sea, que fueran los primeros en generar un grupo de casos. En estos momentos, y los datos que ha mostrado nuestro ministerio nos señalaban, y ustedes lo habrán vivido con los brotes en los centros educativos sobre fin de año, que
de los estudios que hicieron a contactos en octubre, en el mes de octubre en nuestro país, 41% tenían como caso índice, o sea, como que el primero que generó un brote, a un niño menor de 11 años. O sea que realmente creo que con toda esa perspectiva y sabiendo además los beneficios que ya nos viene mostrando esta vacuna, que hace más de un año que se da en el mundo, ¿verdad? Sobre la efectividad y sobre la seguridad, tenemos que ir tranquilos a vacunar a nuestros niños. Escuchamos a Lorena Bomio que te quiere hacer una consulta desde piso. Perfecto. Sí, Bea, quería transmitir dos preguntas. Una que tiene que ver con la situación que describía la doctora, que cambió como el patrón de transmisibilidad. Los niños efectivamente se contagian y contagian. ¿Aumentaron también los casos graves en niños justamente por el aumento de la diseminación de esta enfermedad? En general, en este momento, si bien los datos hay que solicitarlos obviamente al Ministerio de Salud Pública, no, estamos viendo un aumento muy significativo de las consultas y de casos confirmados en niños, no necesariamente en CTI. De los reportes del análisis que mostró nuestro ministerio cuando se tomó la decisión en la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, nos mostraban que el 1% de los 57.000 niños que habían, menores de 11 años, que habían padecido la enfermedad hasta ese momento, el 1% había requerido internación. Y un 0,1% había requerido internación en CTI y como ustedes saben hubo 3 fallecidos hasta lo registrado por COVID en Uruguay en niños. Pero es lógico y es esperable y estamos todos los equipos de salud atentos a que con un aumento sostenido de los casos pediátricos hay alta probabilidad de que veamos también de algún caso más grave y algunas complicaciones como el síndrome post-COVID o el long COVID que sí estamos viendo, ¿verdad? O estos síndromes inflamatorios multisistémicos pediátricos como les comentaba. Y doctora, también, perdón, Bea, quería preguntarle sobre una duda que a muchos padres nos da esta vacuna, ¿no? Que es el material genético, el famoso ARN. ¿Qué efectos podría tener introducir ese material genético en el cuerpito de niños de entre 5 y 11 años, ¿no? La SUB se expedió en su informe al respecto, pero bueno, me gustaría aclarar un poco qué es lo que contiene la vacuna, porque también en las contraindicaciones dice, bueno, si no es alérgico a alguno de los elementos, pero yo qué sé, los elementos... Y además, si uno nunca se expuso a alguno de los elementos de esas vacunas, yo qué sé si es alérgico o no. Excelente pregunta, muchas gracias porque creo que eso es uno de los puntos claves que a veces llevan a dudas a los papás. Para empezar, como decíamos, es la misma vacuna en cuanto al tipo de vacuna que se viene aplicando desde hace más de un año en el mundo, ¿verdad? Esa vacuna está compuesta por un ARN modificado que lo que hace es, al ser presentado al organismo, se genera la respuesta inmune. No es que se introduzca al organismo ni que vaya a ingresar al núcleo digamos, de la célula. Por lo tanto, no hay riesgo de integración genómica. No es que se nos vaya a cambiar nuestro genoma. Eso es importante. Y ese material además se depura aproximadamente en 9 a 10 días. O sea que por ese lado no hay que temer que nos vaya a transformar nuestro ARN. ¿Pero hay algún niño que tenga alguna alergia que sea contraindicada a esta vacuna? Sí, la contraindicación, como tú bien señalabas, que es el tener una reacción alérgica a un componente. Dentro de los componentes que tiene la vacuna, tiene este ARN y tiene polietilenglicol. Esa es la sustancia que si alguien tiene alergia al polietilenglicol no puede darse la vacuna. En realidad, esta es la única contraindicación, alergia a un componente. Todas las otras situaciones que los niños tienen, muchas veces alergias a otros fármacos o alergias a alimentos, por ejemplo, no contraindican la vacunación. Pero si nunca se le hizo algún estudio de alergia al niño, ¿cómo sabemos si es alérgico o no a eso? No es necesario hacer estudios porque, digamos, no está justificado y porque además solo en ese caso, para ese producto, es que puede, digamos, contraindicarse la vacuna. Del resto, y eso está demostrado a su vez, lo que ha pasado en la vacunación masiva que se viene dando a otras edades, es una vacuna segura y no hay problema en dársela.
Con este aumento de casos, los niños que están hoy cursando COVID, ¿cuándo se podrían vacunar? Se recomienda que los niños tienen que dejar pasar 3 meses desde el episodio de la infección por el SARS-CoV-2, ya haya sido sintomática o asintomática, y la vacunación. Doctora. A Verónica, te quieres hacer una consulta. Sí, adelante. Doctora, buen día, muchas gracias. Yo quería que contara un poquito cómo va a ser el procedimiento, porque a veces tener esa información también ayuda a saber a los padres con qué se van a encontrar, si es la misma espera que en el caso del adulto, si era 15 minutos en caso de no ser alérgico, 30 minutos en caso de serlo. ¿Cómo es desde que llega hasta que efectivamente puede retirarse del centro de salud una vez vacunado el niño en ese rango etario? Sí, si bien esa información la deberían, digamos, solicitar a la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa, que es la que está administrando, digamos, la inmunización, sí se va a pedir, por un lado, que los papás, digamos, firmen la autorización, y por otro lado, en el caso de los niños, se va a proceder igual que para la vacunación de los adultos. No va a haber cambios en ese sentido. Las personas que tengan algún tipo de alergia a otras sustancias, digamos, van a permanecer en observación en un área donde, digamos, vigilada, como son los vacunatorios. Pero eso es igual que la vacunación de adultos. ¿Es una sola dosis? Son 2 dosis que en este caso va a estar separada por 6 semanas. O sea, uno se da la primera dosis al niño y a las 6 semanas le toca la segunda dosis. ¿Y ya le van a dar agenda para las 2? Sí. Gracias. Muchas gracias a ustedes y quedo a las órdenes, y realmente vayan a vacunar a sus niños. Va a ser la única manera de que los protejamos y que puedan entonces avanzar hacia un proceso educativo seguro. Gracias. Bueno, allí entonces toda la información con respecto a la vacunación de los más pequeños. Volvemos con ustedes. Bien, muchas gracias, Bea. También le agradecemos a la doctora Pujadas, porque es muy importante sacarnos las dudas, repetirlas, porque bueno, son dudas que todos tenemos, especialmente la preocupación además por los más pequeños, preocupación por si enferman, preocupación por si tiene algún efecto secundario en estas vacunas que son nuevas, ¿no? En personitas que tienen toda la vida por delante. Así que bueno, iremos también intentando, bueno, aclarar dudas y bueno, brindar más información también ante los pedidos de nuestra teleaudiencia. Así que cerramos por aquí este móvil. Agradecemos entonces esta previa a lo que será el comienzo de la vacunación de niños entre 5 y 11 años a partir del día de mañana.